Estimados estudiantes, el día de hoy revisaremos el tema de dislipidemias. Las dislipidemias son trastornos del metabolismo de lipoproteínas. Se caracterizan por tener aumento plasmático del colesterol, de los triglicéridos o de ambos y un menor grado el colesterol HDL. Los lípidos se definen como sustancias orgánicas insolubles en agua. Son componente fundamental en las membranas celulares. Además, son precursores de hormonas esteroideas, vitamina D, ácidos biliares, de prostaglandinas y son la principal fuente de energía del organismo. Los principales lípidos son el colesterol no esterificado y esterificado, triglicéridos y fosfolípidos. El colesterol procede de una ingesta diaria de unos 200 a 500 miligramos. La absorción intestinal es de un 30 a 60% de lo ingerido y también llega colesterol al intestino a través de la bilis. El organismo sintetiza colesterol en una proporción casi similar a lo que se absorbe. Generalmente casi todas las células del organismo pueden producir colesterol, pero en su mayoría son producidas en el hígado, en el intestino y en el sistema nervioso central, y esto es por la acción de la enzima HMG, coenzima A reductasa. Los triglicéridos se consideran que es el mayor depósito de energía. Esta se absorbe también en el intestino, en donde es transformado en ácidos grasos y monoglicéridos. Se absorben por los enterocitos y sintetizados en kilomicrones para ser transportados a los tejidos. También, al igual que el colesterol, es sintetizado en nuestro organismo en el hígado, a partir de los ácidos grasos o a partir de la glucosa. Se unen a las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Las lipoproteínas son moléculas que transportan los lípidos a los tejidos para su utilización, dado que los lípidos son insolubles en agua. Entonces, las lipoproteínas los empaquetan y los pueden transportar en la circulación. La principal fuente de lipoproteínas está en el intestino y el hígado. Las lipoproteínas están constituidas por colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y también por apolipoproteínas. Las apolipoproteínas actúan como componentes estructurales, ligandos de unión de receptores celulares y, importante, son activadores o inhibidores enzimáticos. Las lipoproteínas en general se van a clasificar de acuerdo a su densidad. Las lipoproteínas tienen una estructura casi esférica. Como podemos observar en la imagen, tienen una capa interna que está compuesta por grasa, es donde está el colesterol esterificado y los triglicéridos. Y hay una capa externa que podemos observar, esta está compuesta por fosfolípidos, por colesterol no esterificado y están también ahí las apolipoproteínas. Los kilomicrones se forman a partir de grasa alimentaria, transportan los triglicéridos exógenos y se encuentran en el plasma normal después de una comida grasa. Los kilomicrones que ya fueron degradados, parcialmente degradados o remanentes de kilomicrones tienen un efecto aterogénico. Los kilomicrones contienen ApoB48. Las lipoproteínas VLDL o proteínas de muy baja densidad se sintetizan en el hígado. Transportan triglicéridos endógenos, tienen un 10 o 15% de colesterol total y son precursoras de las LDL. Las lipoproteínas IDL se componen de VLDL degradadas. Contienen colesterol esterificado y causan aterosclerosis. Las LDL o lipoproteínas de baja densidad son lipoproteínas aterogénicas.
representan el 60-70% del colesterol sérico y contienen ApoB100, transportan colesterol esterificado. Las lipoproteínas de alta densidad, conocidas como HDL, transportan el colesterol esterificado y fosfolípidos. Al transportar el colesterol al hígado, permiten su eliminación por la bilis. Representan el 20-30% del colesterol sérico. Los niveles de colesterol HDL tienen una relación inversa con el riesgo de enfermedad coronaria y contienen ApoA1 y ApoA2. La lipoproteína A es una estructura análoga a las LDL. Contienen apoproteínas adicionales ApoA, ApoB100 y transporta colesterol esterificado y fosfolípidos. Las dislipidemias las podemos clasificar como dislipidemias primarias, este tiene un componente genético. Las dislipidemias secundarias, en estas hay factores que van a influir en el metabolismo de los lípidos. Y las dislipidemias que son combinadas, primarias y secundarias, en las que coexiste una causa primaria y hay una causa secundaria. Las dislipidemias primarias, hay diversos tipos. Hay desde hipercolesterolemias primarias, de origen heterocigoto, homocigoto, poligénica. También hay hiperlipidemias mixtas e hipertrigliceridemias también primarias. Las causas secundarias de dislipidemia son varias. Por ejemplo, la hipercolesterolemia puede ser producida por hipotiroidismo, síndrome nefrótico, una hepatopatía obstructiva, Cushing, entre otros. También hay que considerar la parte de fármacos como azatioprina, gestágenos. La hipertrigliceridemia la podemos observar en pacientes con obesidad, síndrome metabólico y diabetes, alcoholismo, embarazo, síndrome de ovario poliquístico, enfermedades inmunes como lupus eritematoso, insuficiencia renal crónica, y los fármacos como los betabloqueadores, los glucocorticoides, estrógenos, tamoxifeno, pueden producir también una hipertrigliceridemia. Y en los casos de un descenso del HDL, que es el que llamamos colesterol bueno, lo observamos en pacientes con obesidad, síndrome metabólico de diabetes, betabloqueadores y los que consumen esteroides anabolizantes. Dentro del examen físico que nosotros hacemos en un paciente en el que hemos diagnosticado que hay una dislipidemia, tenemos algunos hallazgos. Pero predominan en las dislipidemias primarias. Por ejemplo, podemos observar en la imagen los xantomas tendinosos. Estos se presentan en los tendones extensores de los dedos de las manos. Y se puede pedir al paciente, ¿verdad?, que abra y cierre las manos para poderlos observar. Otro hallazgo que podemos observar es el engrosamiento del tendón de Aquiles. Este se puede diagnosticar por ultrasonido y se observa en la hipercolesterolemia familiar homocigota. Los xantomas tuberosos son patognomóticos de la hipercolesterolemia familiar y se observan en codos, rodillas y glúteos. El arco corneal es otro hallazgo que vamos a observar en pacientes. Usualmente se observa en pacientes ya seniles, pero observarlo en pacientes jóvenes, esto nos orienta a que hay una dislipidemia familiar. Se puede observar en la hipercolesterolemia familiar heterocigota. Es un signo patognomónico. Es el arco que vemos alrededor de la córnea. Los anteslamas son depósitos lipídicos. Se observan como pequeñas tumoraciones aplanadas, amarillentas en los párpados. Otros hallazgos están los xantomos eruptivos en quilomicronemia y también la lipidemia retinales que se observan en el fondo de ojo, que es un color blanquecino de los vasos, en quilomicremia también. Debemos sospechar una dislipidemia primaria cuando encontremos valores de hipercolesterolemia severa arriba de 300 miligramos, hipertrigliceridemia arriba de 400 miligramos,
en los que se descarten causas secundarias, elevación de colesterol y de triglicéridos, el antecedente familiar de cardiopatía isquémica precoz en un familiar de primer grado, antecedentes familiares de dislipidemia, el arco corneal antes de los 45 años, la presencia de síntomas tendinosos o tuboeruptivos, también pueden ser sugerentes de una dislipidemia primaria. En la toma de decisiones del manejo del paciente con dislipidemia, es importante que nosotros conozcamos el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. El riesgo cardiovascular estima la probabilidad de presentar un episodio cardiovascular, mortal o no, en un determinado periodo de tiempo. Generalmente se calcula de 5 a 10 años. Existen varios factores que aumentan el riesgo de dislipidemia o de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Intolerancia a la glucosa, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, hipertensión, el antecedente de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares previos, la enfermedad renal crónica, enfermedad del hígado graso no alcohólico, enfermedad autoinmune o inflamatoria, hepatitis C y antecedentes de pancreatitis. Actualmente existen calculadoras que nos pueden ayudar a evaluar el riesgo cardiovascular. Esta que les presento es la que proporcionan en la página del Colegio Americano de Cardiólogos y es una herramienta muy útil, fácil de utilizar. Preguntan por la edad, por el sexo, la raza, los valores de la presión arterial sistólica y diastólica, el colesterol total, el colesterol HDL, el LDL y los antecedentes de diabetes, si es fumador, si está en tratamiento para la presión arterial, si está en tratamiento con estatinas y aspirina. La calculadora que les presenté presenta el riesgo cardiovascular a 10 años bajo la siguiente categoría: riesgo bajo, riesgo límite, intermedio y alto, dependiendo del porcentaje de la calculadora. Sin embargo, ese porcentaje de la calculadora también nos puede servir para aplicar el riesgo que utiliza el consenso de endocrinólogos americanos sobre el manejo de dislipidemias, en donde ellos consideran que el riesgo es moderado si es un porcentaje calculado menor del 10%, si es un riesgo alto si este cálculo es entre 10 y 20%, y un riesgo muy alto si es mayor del 20%. Este dato es importante porque nos va a servir para definir la meta y el manejo de nuestros pacientes. Este es un ejemplo de la calculadora. En la edad, ustedes pueden observar que la edad para ellos es de 20 a 79 años, que es la edad permisible para poder hacer el cálculo. Y la edad para un paciente de 45 años, sexo masculino, raza blanca, con una presión sistólica de 150 y diastólica de 90, un colesterol de 260, colesterol HDL de 35 y LDL de 160, sin historia de diabetes, no fumador, pacientito sin tratamiento antihipertensivo y no está en tratamiento con estatinas. El cálculo de este paciente es de un 6.4% a 10 años para enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El consenso sobre manejo de dislipidemias establece que es necesario establecer metas de lípido de acuerdo al riesgo que tiene el paciente. De esta forma vamos a tener las siguientes categorías de manejo. Riesgo extremo. Este es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica progresiva, incluyendo angina inestable, una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, más diabetes mellitus o enfermedad renal crónica en estadio 3 o más, o hipercolesterolemia familiar heterocigota. También se incluye en riesgo extremo pacientes con historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, en hombres menores de 55 años y en mujeres menores de 65 años. En este tipo de pacientes, las metas que tenemos que plantearnos son
colesterol LDL menor de 55 miligramos por decilitro y de triglicéridos la meta es menor de 150. Los pacientes catalogados como riesgo muy elevado son los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o reciente hospitalización por síndrome coronario agudo, enfermedad vascular periférica o carotidia, o un riesgo cardiovascular a 10 años mayor del 20%. Este lo calculamos con la calculadora. Tienen también como factores de riesgo diabetes mellitus, con uno o mayor o más factores de riesgo, una enfermedad renal crónica en estadio 3 con albuminuria y la hipercolesterolemia familiar heterocigota. En este tipo de pacientes, el colesterol LDL, que es el colesterol que llamamos malo, debe de estar menor de 70 miligramos por decilitro y los triglicéridos sí deben de mantenerse en menos de 150. Los pacientes que se encuentran en la categoría de riesgo alto son aquellos que tienen más de 2 factores de riesgo, mayor o igual a 2 factores de riesgo, un riesgo cardiovascular a 10 años entre el 10 a 20%, o tienen diabetes o enfermedad renal crónica en estadio mayor de 3 con o sin factores de riesgo. Este tipo de paciente, su LDL tiene que estar en menos de 100 y sus triglicéridos menor de 150. La constante de triglicéridos para todos los pacientes, independientemente de su categoría de riesgo, es menor de 150. Los pacientes con riesgo moderado son aquellos que tienen menos de 2 factores de riesgo y un riesgo a 10 años menor del 10%. En ellos, el colesterol LDL es menor de 100 y los pacientes con bajo riesgo son los que no tienen ningún riesgo, ningún factor de riesgo y su colesterol LDL debe de estar en menos de 130. El manejo del paciente con dislipidemias, una vez establecido las metas control, explicado estas metas control al paciente, tenemos que explicarle cuáles son las modificaciones en el estilo de vida. Esto es básico en el manejo del paciente y puede llegar realmente a retrasar o evitar la necesidad de instaurar tratamiento farmacológico hipolipemiante. El hábito saludable de alimentación es necesario, explicarle que tiene que aumentar el consumo en vegetales, disminuir la cantidad de frituras, la cantidad de grasa, la cantidad de carbohidratos, el consumo de alcohol moderado, la pérdida de peso es sumamente importante, el ejercicio físico y la abstención del tabaco. Sobre el ejercicio, es necesario que se le explique al paciente por qué debe de hacer ejercicio, la frecuencia, la duración y el periodo de días que debe de iniciar al hacer ejercicio. Siempre se comienza de forma paulatina. En pacientes sedentarios se comienza pocos minutos y quizás no es un ejercicio extenuante, comienza muchas veces caminando. Es importante aquí el consejo de una persona en entrenamiento físico, en medicina de rehabilitación, porque estos pacientes a veces son obesos, tienen artrosis de rodillas y entonces hay que saber explicarles qué tipo de ejercicio puede hacer sin afectar o hacer un impacto negativo a la artrosis. Los ejercicios de resistencia incrementan la concentración de colesterol HDL y reducen el colesterol LDL y triglicéridos. El ejercicio aeróbico o ejercicio de resistencia leve por un periodo de 30 a 60 minutos intermitente ha demostrado que reduce triglicéridos y VLDL. El ejercicio, al menos 30 minutos al día, tiene un efecto benéfico en el colesterol HDL. La dieta apoya mucho en mantener una ingesta calórica adecuada para lograr mantener el peso ideal. Las dietas hipercalóricas estimulan la producción hepática de triglicéridos de las lipoproteínas VLDL y ApoB. Los carbohidratos de la dieta se convierten en ácidos grasos al esterificarse en triglicéridos. Las bebidas azucaradas están desaconsejadas en sujetos con hipertrigliceridemia. El aumento de fibra se asocia con concentraciones más bajas de triglicéridos y LDL.
Las dietas muy ricas en carbohidratos suelen reducir el HDL. Al introducir grasas mono y poliinsaturadas, esto es la dieta mediterránea, se reduce el colesterol total y el colesterol LDL. Estudios actuales han demostrado que el consumo de lácteos, leche, yogur o queso no altera el perfil lipídico. Los ácidos grasos poliinsaturados y antioxidantes contenidos en los frutos secos son benéficos en la prevención de la enfermedad cardiovascular y disminuyen LDL y triglicéridos. En cuanto al consumo de alcohol, la ingesta de etanol produce hipertrigliceridemia. El HDL se eleva con ingestas de bebida alcohólica. En individuos sanos y en consumo moderado de alcohol, hasta 30 gramos de etanol por día en varones y 15 gramos en mujeres, reduce el riesgo coronario y la mortalidad total. El colesterol de la dieta, que lo encontramos en yemas de huevo, vísceras, crustáceos, por ejemplo, va a tener colesterol LDL. Los ácidos grasos saturados que se encuentran en las grasas de origen animal, lácteos, aceite de coco, aceite de palma también, son ricos en colesterol LDL, triglicéridos, en colesterol HDL. Los ácidos grasos monoinsaturados, encontrados en aceite de oliva, aceite de canola, aguacate, maní y nueces, tienen bajo colesterol LDL y triglicéridos y una cantidad importante en colesterol HDL. Los ácidos grasos poliinsaturados en las grasas de pescado, aceites vegetales, soya, girasol o uva, tienen bajos niveles de colesterol LDL y triglicéridos. En cuanto al tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia, tenemos una amplia gama de fármacos. Están las estatinas, ezetimibe, están los inhibidores de la PCSK9 y las resinas de intercambio. Aparte de las estatinas, hay una amplia gama de productos o fármacos que disminuyen el colesterol LDL. El objetivo de esta presentación nos vamos a enfatizar en las estatinas y mencionaremos también la aplicación del ezetimibe. Los inhibidores de la HMG, coenzima reductasa, conocidos como estatinas, están indicados cuando hay un incremento del colesterol LDL, hay un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. El mecanismo por el que actúan estos fármacos es la síntesis de colesterol, el aumento de los receptores de LDL hepáticos y una disminución en la producción de las VLDL. Es importante tener en cuenta los efectos secundarios. Pueden producir rhabdomiólisis. Esta es una emergencia en la cual el paciente va a presentar, sí, dolor muscular, pero se asocia a una destrucción del tejido muscular en el que puede cursarse con insuficiencia renal. Hay que evaluar al paciente con CPK total, suspender el fármaco, valorar cómo está la creatinina, cómo están las transaminasas. Tiene que ser visto por un internista, tiene que ser remitido si ustedes sospechan una rhabdomiólisis. Efectos comunes también podrían estar las mialgias, artralgias, el incremento de las pruebas hepáticas y dispepsia. Es importante tener en cuenta siempre la dosis, no solo inicial, la dosis máxima del fármaco. Llegar a dosis máxima, superar esa dosis nos va a aumentar el riesgo de desarrollar la rhabdomiólisis. Dentro de los fármacos más utilizados está la simvastatina con una dosis inicial entre 20 y 40 miligramos al día y una dosis máxima de 80 miligramos al día. La atorvastatina también se inicia entre 20 y 40 miligramos al día y su dosis máxima es 80 miligramos al día. La rosuvastatina se puede iniciar entre 5, 10 miligramos, incluso 20 miligramos al día y la dosis máxima es de 40 miligramos al día. En cuanto al ezetimibe, es un inhibidor de la absorción de colesterol. También está indicado, ¿verdad?, en conjunto con las estatinas. Puede darse en conjunto, la dosis única que se da es 10 miligramos al día y ayuda en el tratamiento porque disminuye la absorción de colesterol y aumenta los niveles de los receptores LDL. Entre los efectos secundarios está el mayor nivel de transaminasas. Las estatinas requieren ajuste de dosis en caso de enfermedad renal, excepto la atorvastatina y la fluvastatina.
Las estatinas se clasifican de acuerdo a su potencia, o sea, en cuánto nosotros queremos disminuir ese colesterol. Las estatinas de baja potencia, el objetivo es reducir el colesterol en un 30%. Dentro de este grupo está la fluvastatina en dosis de 20 a 40 miligramos, lovastatina de 20 miligramos, pravastatina 10 a 20 miligramos y la simvastatina 10 miligramos al día. Las estatinas de potencia media, que reducen el colesterol en un 30-49%, entre ellas está atorvastatina de 10 a 20 miligramos al día, rosuvastatina entre 5 y 10 miligramos al día, simvastatina de 20 a 40 miligramos al día. Y las estatinas de alta potencia son las que reducen el colesterol en 50%, y entre ellas tenemos la atorvastatina en dosis de 40 a 80 miligramos al día y la rosuvastatina en dosis de 20 a 40 miligramos al día. ¿Qué vamos a decidir? Va a depender de nuestra meta control. Recordemos que dependiendo de los factores de riesgo podemos tener como meta bajar el colesterol por debajo de 55 miligramos por decilitro o 70. Entonces, dependiendo de eso, vamos a decidir en qué potencia de estatina vamos a utilizar. La Sociedad de Endocrinólogos recomiendan que se debe de elegir estatinas de alta potencia en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica o que tengan factores de desarrollar esta enfermedad y que sean diabéticos tipo 2. De no lograr la meta en colesterol LDL, utilizando estatinas, entonces se debe de agregar otro de los fármacos, entre ellos ezetimiba. Cuando estamos utilizando estatinas, siempre tenemos que tener en mente no solo la intensidad que tiene esta estatina para reducir el colesterol, sino también las interacciones con otras drogas. La atorvastatina, por ejemplo, tiene interacción con claritromicinas, o sea, con macrólidos, con itraconazol, colchicina. La rosuvastatina, que es ampliamente utilizada, también tiene interacciones con ciclosporina, por ejemplo, y la simvastatina, que también es muy utilizada, tiene interacciones con verapamilo, diltiazem, amlodipina, macrólidos, amiodarona, antifúngicos, azoles, colchicina, entre otros. Entonces, siempre tener en cuenta este tipo de interacciones y evitar, en el caso que estén totalmente contraindicados, el uso de los medicamentos de forma concomitante. Los fármacos que hemos de utilizar para el manejo de la hipertrigliceridemia tenemos omega 3, fibratos y estatinas. Es importante destacar que las estatinas tienen un mayor efecto en la disminución de colesterol y tienen un porcentaje menor en disminución de triglicéridos. Dentro de los fármacos que derivan del ácido fíbrico, tenemos el gemfibrosilo, el fenofibrato. Estos están indicados cuando hay un incremento de los triglicéridos. El mecanismo es porque aumentan la LPL y disminuyen la síntesis VLDL. Dentro de los efectos adversos de este grupo de fármacos derivados del ácido fíbrico está la dispepsia, mialgias, cálculos vesiculares, mayor nivel de transaminasas y también pueden llegar a producir una rhabdomiólisis, igual que las estatinas. Claro, esta rhabdomiólisis es rara, pero tenemos que tenerla en cuenta. La dosis de gemfibrosilo, dosis iniciales de 600 miligramos cada 12 horas y una dosis máxima de 600 miligramos cada 12 horas. El fenofibrato es una dosis inicial de 145 miligramos al día con una dosis máxima de 145 miligramos al día. Los ácidos grasos omega 3, tenemos los esteres etílicos de ácido omega 3 y el icosapentetilo. La dosis es de 4 gramos al día, aumentan la catabolia de triglicéridos y pueden producir dispepsia, olor de aliento a pescado. Los ácidos grasos omega 3 se encuentran en el aceite de pescado. Estos se encuentran en presentación de cápsulas o líquidos. Son ricos en EPA y DHA, los cuales son ácidos grasos poliinsaturados esenciales.
reducen la síntesis hepática del VLDL. La dosis es de 2 a 4 gramos al día. Disminuyen hasta un 40% la hipertrigliceridemia. Pueden asociarse a fibratos y están indicados cuando la hipertrigliceridemia es mayor o igual a 500 miligramos por decilitro para prevenir la pancreatitis. Entre los efectos adversos pueden producir dispepsia, prolongación de tiempos de la coagulación raramente, y en algunos pacientes puede elevarse ligeramente el LDL. Hay algunos estudios que han asociado que reducen el 25% del riesgo de eventos cardiovasculares mayores y mortalidad por esta causa. Cuando indiquen omega 3 tienen que fijarse en la cantidad de miligramos. Ya dijimos que la cantidad que se debe de dar es de 2.000 miligramos a 4.000 miligramos al día. Hay presentaciones que vienen en 1.000 miligramos, otras de 2.000, pero que también especifiquen que contengan EPA y DHA, que son los aminoácidos esenciales. Fibratos, hay varios ejemplos: besafibrato, fenofibrato, ciprofibrato y gemfibrosilo. Estos disminuyen las concentraciones plasmáticas del VLDL y los de triglicéridos en un 30-40%, con un efecto variable a nivel del colesterol LDL. El fenofibrato es el fibrato más utilizado y porque puede también ser utilizado en combinación con estatinas. La situación es que al combinar fibratos con estatinas aumenta el riesgo de efectos adversos y entre ellos el riesgo de la rhabdomiólisis. El metabolito activo del fenofibrato es el ácido fenofíbrico. Actualmente hay presentación de fármacos que ya traen la combinación de estatinas con el ácido fenofíbrico. Las hipertrigliceridemias graves es recomendado utilizar o asociar fibratos con ácidos grasos omega 3. En cuanto a la combinación de fenofibrato y estatinas, están indicadas en las dislipidemias aterogénicas, en la diabetes tipo 2, en quienes tenemos también que reducir la morbimortalidad cardiovascular. Dentro de las complicaciones de la hipertrigliceridemia se encuentra la pancreatitis inducida por triglicéridos. Las guías de práctica clínica de la Sociedad Endocrinológica sugieren el uso de plasmaféresis aguda como terapia de primera línea para reducir los niveles de triglicéridos. La plasmaféresis puede ser útil en pacientes que no responden al tratamiento convencional, cuando los niveles de triglicéridos están extraordinariamente elevados, arriba de 10.000 miligramos, cuando existe un riesgo extremadamente alto o en el embarazo. En pacientes no diabéticos y con pancreatitis inducida por triglicéridos, están en contra del uso rutinario de infusión de insulina. Esta infusión debe utilizarse solamente en pacientes con diabetes no controlada para normalizar la glicemia. Las guías de práctica clínica de la Sociedad de Endocrinólogos en pacientes que están en tratamiento con estatinas y encontramos que tienen triglicéridos mayor de 150 miligramos o cursan con enfermedad cardiovascular aterosclerótica o son diabéticos tipo 2 más 2 factores de riesgo adicionales, en estos pacientes se recomienda agregar EPA, o sea, el ácido eicosapentaenoico en 4 gramos al día. Y si no está disponible, entonces se considera agregar un fibrato.